quería preguntar para la obesidad, y también me ha gustado mucho las dos presentaciones. Cuando se ha descrito en el estudio en el cual se observa la sostenibilidad del beneficio de aquellos pacientes que pierden el beneficio, se han tenido en cuenta, es decir, de estos resultados es de donde se puede extrapolar aquellos factores que dan de alguna manera la idea del buen respondedor o no. Es decir, cuando habéis hablado, por ejemplo, el paciente que lleva más años de evolución, el que va con insulina, el tema, todos estos aspectos son los que se pueden extraer de esos pacientes que pierden el efecto beneficioso. ¿O es una cosa que, por ejemplo, sería una pregunta, de esos pacientes que luego otra vez han regresado a diabéticos, que han perdido el beneficio, cuál es la descripción? ¿Qué diferencias hay entre estos sujetos y los que han permanecido con el beneficio? Un poco para saber si esto también puede ayudar a saber cuál sería el buen candidato a raíz de lo que se ha observado en esto. Y luego, si no recuerdo si lo habéis expuesto en las charlas, si existe a lo mejor una terapia o la restrictiva malabsortiva que se adecua más a un determinado tipo de sujeto. Es decir, la restrictiva malabsortiva sería mejor método para este tipo de paciente y en cambio para ese tipo otro ya nos podemos quedar con la restrictiva, que quizás es menos agresiva y ya tenemos beneficios. Yo creo que hay ensayos clínicos y cosas, pero no sé. Bueno, contestándote la primera pregunta, los estudios que más largos hay son los que partieron del SOS, son las cortes suecas. Es decir, que entonces las cortes suecas que llegamos a tener ya incluso pacientes con más de 15 y 20 años. Sí se vio en esos primeros donde dependía la reactivación de la diabetes, es decir, y el volver a tener otra vez diabetes tenía mucho que ver con la técnica empleada. Es decir, que entonces cuando se empleaban más las técnicas restrictivas, que eran al principio las que se emplearon con mayor utilidad, entonces estas fallaban más. Es decir, que a la hora de lo que es la remisión de la patología, parece ser que la combinación de mixtas o de malabsortivas producen un beneficio mayor en lo que se refiere a la remisión de la diabetes. A la hora de elegir, la pregunta que tú dices, que es una pregunta muy inteligente, es decir, que yo a un paciente mío, ¿qué le puedo aconsejar? Pues tendríamos que diferenciar de si estoy ante un paciente que solamente tengo un índice de masa corporal muy elevado, que es el que me marca que tiene la necesidad de una cirugía bariátrica, o bien estoy ante un paciente que además de tener un índice de masa corporal muy elevado, además tengo otras comorbilidades presentes. Parece ser que hay ventajas de las técnicas mixtas o malabsortivas en esos pacientes que tienen una comorbilidad presente. Entonces, esos parece ser que van a obtener mayor ventaja en lo que se refiere a la pérdida de índice de masa corporal y mejor valoración en todos los puntos que tenían referentes a las comorbilidades. Lo que sí que, preguntando cuál es el candidato, porque yo creo que hemos dicho tantas cosas y tan deprisa, es decir, que hemos dicho, depende, el candidato ideal sería un candidato cogido a tiempo. Es decir, que es una decisión probablemente la cirugía bariátrica del que veamos que tengamos delante, que es una persona que tiene comorbilidades, que tiene una diabetes de corta duración, que tiene un índice de masa corporal muy elevado, por encima de 35 y yo diría sobre todo muy claramente por encima de 40, que hay que llevarlo a la cirugía bariátrica cuanto antes que se le descomponga mucho el nivel de glicada, antes de que pase más tiempo y sobre todo esos serían los que van a tener mejor proyección de futuro a largo plazo. Es decir, que ese es, digamos, dado una situación en la cual no se puede operar a todo el mundo, es decir, a los primeros que tendríamos que pensar serían en esos. Y la edad, ya lo hemos dicho, entre los 18 y los 65 años. En los servicios actuales de cirugía, debido a que sabéis que el tiempo medio desde que nosotros mandamos un paciente hasta que pueda ser intervenido es de 3-4 años. Es decir, la lista de espera. Entonces, si yo, ahora lo que no rechazan es si le mandas un paciente de 64 años, que cuando llegue el momento de intervenirlo esté por encima ya de la edad que marca el límite, no lo rechazan y lo siguen aceptando. Es decir, que entonces, pero
habría que, sobre todo, yo creo que es una terapia, la NICE lo dice, la NICE dice que no hay que esperar. Es decir, ya la NICE del año 14, me parece que fue, ya recomendaba que son pacientes que hay que pensar en este tipo de terapia desde el principio. Y la NICE sabéis que tiene unas grandes connotaciones digamos, de seriedad en lo que se refiere riesgo-beneficio. El coste de una cirugía bariátrica es alto, pero el coste de un tratamiento intensivo y las complicaciones de un paciente es mayor que lo que es decir, que es coste efectiva la realización de una cirugía bariátrica. Y lo que me ha mejorado muchísimo es que con las nuevas técnicas de tipo laparoscópico y con las ventajas de que los cirujanos van cogiendo mayor experiencia, la tasa de mortalidad de recidivas, yo recuerdo que es sangrante en lo que se refiere a mi experiencia personal, que los 4 primeros casos de mis pacientes personales, hace ya más de una década que fueron intervenidos, 2 mujeres murieron. Sí sé también que el centro que se dedicaba a hacer esas intervenciones fue, digamos, clausurado e inutilizado. Es decir, que entonces, y luego con la nueva venida de nuevos cirujanos, en lo que se refiere a nuestra zona, el índice de muertes, lo que llevan en los 3 últimos años, es 0. Es decir, que entonces son temas que hay que tener en cuenta. Respecto a la jornada que tuvimos anteayer en Valencia, en este tema, el mismo endocrino que comentaba Jorge, pues él diferenciaba en cuanto a conceptos cirugía bariátrica, la que se hace a los obesos para perder peso, a aquellos de más de 40 o más de 35 con morbilidad, y luego él diferenciaba la curativa para la diabetes como cirugía metabólica, que es la que en algunos trabajos ya presentaba, diferenciaba las dos. Vale, para la cirugía metabólica, él decía, o sea, para curar la diabetes, solo, ¿vale?, la malasortiva o mixta, nunca la restrictiva, nunca. ¿Por qué? Porque la malasortiva afectaba a las incretinas y es la que tiene beneficios. Por lo tanto, para curar diabetes, solo malasortiva, o él recomendaba la mixta, ¿vale?, pero que tuviera la malasortiva. Y sí que insistió también en el tratamiento cuanto antes mejor, ¿vale? En aquellos individuos con más de IMC 35 diabéticos, no esperar. Sobre todo si es el páncreas funcional, él nos presentó datos de su hospital, era el 100% de curación. Al día siguiente de la intervención, ninguno te lleva a tratamiento ya. Ya no sé si lo conocéis, es muy vehemente. Hablaba de 2-3 años. Puede ser un desembolso grande inicial, pero es coste efectiva y en menos de 3 años queda completamente enjugado el gasto. Y la calidad de vida, que es una de las cosas que os he puesto, es decir, que es fundamental la calidad de vida de los pacientes cuando las cosas van bien. No sé si tenéis en vuestros cupos experiencia de gente que ha recuperado incluso, y esto ya es un guiño a Millaruelo, hasta la autoestima. Es decir, que entonces, es fundamental. Sí, ¿puedo? No, nada. Ya sé que lo has explicado, es lo último, ¿eh? Pero imagínate que estoy yo en la consulta, yo soy tu residente y tenemos un paciente que viene de una cirugía y que no quiere ir al hospital. ¿Qué control le hago yo? Nivel muy práctico, ¿eh? En el petitorio de analítica, creo que lo has apuntado, pero dímelo. ¿Y qué fármacos le receto? De multivitamínicos, tal.
ácido fólico, vitamina B12, y únicamente en aquellos casos en los que en cirugías malabsortivas tienes que dar complejos multivitamínicos que sí que llevan todo el grupo de vitamina B, vitamina E, vitamina A, y se recomienda darlos a dosis superiores de las habituales, ¿de acuerdo? Aquí en la tabla aparecían 2 comprimidos diarios de por vida. En situaciones de post-cirugía restrictiva, lo que comentábamos inicialmente, y únicamente monitorizar o determinar séricamente niveles de vitaminas y de niveles de zinc y cobre ante la sospecha de que pueda existir sintomatología debida a estos déficits carencia.